ball and let your arrow flow straight to my lover's heart for me. Soy hijo de un agricultor, pero de agricultura hace poco. La verdad, si mi padre levantó la cabeza y Jairo me preguntaron un par de cosas, lo iba a pasar muy mal. Pero nací en Puerto La Cruz, a los pies de un volcán, y por supuesto mi vida ha estado muy relacionado con los volcanes. Fundamentalmente más con la gestión del riesgo, es verdad, pero también me he preocupado un poquito, voy a aprovechar ciertos conocimientos para animar a la iniciativa pública y privada a apostar por la geotermia canaria, porque es una apuesta por la sostenibilidad. Y es de lo que voy a intentar hablarlo en esta ponencia. Indudablemente, sin esa capacidad que tiene Jairo para cautivar, y bueno, pero haré lo mejor que pueda. El grupo, desde hace 18 años que regresé a Canarias, pues hemos intentado generar un grupo de investigación que ha trabajado en más de 23 países distintos, fundamentalmente en la gestión del riesgo volcánico, pero en algunos de ellos, aunque no están aquí, como Ruanda o Italia o Ecuador, hemos estado haciendo trabajos de exploración geotérmica, ¿no? Donde nos encontraba muy difícil, donde era siempre muy difícil hacerlo en España. Para enfatizar, veo que los cambios de sistema van a salir un poco raros en las diapositivas, pero bueno. La naturaleza de los recursos geotérmicos, indudablemente, es el calor del interior de la Tierra. Y el calor del interior de la Tierra realmente se debe a la desintegración de material que es radioactivo, a isótopos radioactivos, en un 80%. No, es que está saliendo, ves que está mezclado, porque lo hice con otro. Ah, vale, lo hizo con otro. O sea que lo siento por la gente. Y este alcanza la superficie, este calor generalmente alcanza la superficie a través de procesos de mecanismos de conducción y de convección, y es en la corteza, en ese piel de la manzana, ¿no? en esa corteza que tiene una capacidad aislante, que es donde se almacena todo ese calor que origina el interior de la Tierra. El gradiente geotérmico en cualquier parte de la corteza terrestre es del orden de 30 grados por kilómetro, 30 grados centígrados Celsius por kilómetro. Pero hay partes del planeta donde este gradiente es un orden de magnitud mayor, incluso 200 grados por kilómetro. Y esto es fundamentalmente en terrenos volcánicos, activos. Para que ustedes se den una cuenta del potencial de la geotermia, la cantidad de calor que está almacenado en la corteza terrestre, como consecuencia de ese transporte desde el interior, es del orden de 5,4 trillones de julios, o sea, 5,4 billones de julios, perdón, billones de exajulios. Entonces, en la actualidad, el uso de la energía que consumimos en el planeta Tierra es del orden de 400 exajulios, con lo cual, si nosotros pudiéramos usar el 0,1% del calor almacenado de forma utópica, pero bueno, la utopía puede ser una regla, una hoja de ruta para ir consiguiendo avance. En la corteza terrestre estaríamos satisfaciendo el consumo energético mundial por 13.000 años. Sí, ¿no? Con lo cual, el recurso geotérmico de la geotermia es enorme. Disculparme, pero como hice en la presentación PowerPoint, en un sistema más viejo, aquí estamos modernos y está apareciendo todos los textos. Bueno, para que ustedes también evalúen el potencial técnico global de fuentes de energía renovables y las comparamos las distintas energías renovables en el planeta Tierra a escala global con la geotermia, pueden ver en este simple diagrama cómo el potencial técnico global de la geotermia con respecto a las otras fuentes de energía renovables es infinitamente mayor. ¿Cómo podemos extraer esta enorme cantidad de calor de la corteza terrestre, que gracias a que tiene su capacidad aislante lo logra almacenar? Pues indudablemente explorando en aquellas zonas donde las condiciones de su suelo sean las más favorables, que son en los terrenos, en las zonas volcánicamente activas, ¿no? Perforando en estas formaciones mediante métodos tan eficaces como económicos sea posible. Y, por supuesto, desarrollando métodos eficientes para la exploración, métodos innovadores que nos ayuden a reconocer la existencia de ese recurso geotérmico en el subsuelo. Siempre estoy pensando en geotermia para la generación de energía eléctrica, o sea, la geotermia de alta altampía.
aunque también geotermia de media altampía pues tiene su importancia para usos directos. Aquí tenéis un esquema de cómo funciona esto. Pues fundamentalmente el agua meteórica que se infiltra en el terreno, pues viaja a mucha profundidad, encuentra un foco de calor, que en nuestro caso en Canarias, que son los volcanes, el foco de calor son los magmas o los cuerpos magmáticos, y resulta ser pues que esa agua que ha venido de la lluvia la lanzamos hacia la superficie, pero indudablemente transportando el calor que emana de estos focos de calor que son nuestros magmas. Aquí en un diagrama podrían ver ustedes perfectamente cuál sería el recorrido y más o menos de un modelo de circulación del agua meteórica que encuentra un fluido térmico y que de repente en una zona de fractura pues es capaz de ascender esa fractura, o sea, en una zona de alta permeabilidad vertical es capaz de subir ese fluido que se está atrapado entre una zona permeable y no permeable hacia la superficie. Pero de lo que voy a hablar hoy es de lo poquito que sé sobre exploración geotérmica. Entonces, la exploración geotérmica fundamentalmente se basa en aplicar métodos geológicos para hacer estudios geológicos y estructurales del territorio, que más o menos los encuadro, fotografías aéreas o imágenes de satélite, pero los encuadro en ese cuadro. Después vendrían los surveys de geoquímica, son los estudios de geoquímica, para intentar caracterizar, en superficie, caracterizar las condiciones de esos fluidos en el subsuelo si tuviéramos manifestaciones visibles, estudios geofísicos que nos permiten generar un modelo 3D y, por último, una vez hemos hecho todos los estudios necesarios y suficientes en superficie, pues definir aquella zona que esos estudios nos dicen de dónde tenemos que pinchar, dónde tenemos que hacer un sondeo, pero no es un sondeo es un sondeo de gradiente de temperatura para intentar ver y calcular cuál es el gradiente de temperatura. Indudablemente, en todo este proceso de exploración geotérmica, pues los trabajos de geología tienen un menor coste y el coste va aumentando a medida que vamos yendo desde trabajo de geología, de geoquímica, geofísica o hacer sondeo de gradiente de temperatura. Antes Paloma habló de los diferentes usos directos, algunos de ellos, de la geotermia en el subsuelo y de la producción de electricidad a partir de recursos geotérmicos. Indudablemente, la geotermia de alta altampía es la que te da lugar a poder montar plantas eléctricas convencionales, pero es verdad que plantas eléctricas de ciclo binario permiten generar, en algunos casos, electricidad en fluidos geotérmicos de media entalpía. La capacidad total global instalada de plantas geotérmicas, geotermoeléctricas, electricidad producida es la que ven ustedes en estos gráficos. Esto es un informe a raíz de Ruggero Bertani, que es el presidente de la Asociación Internacional de Geotermia, que presentó en el Congreso de Indonesia. Este año el Congreso sobre Geotermia Mundial, que tiene lugar cada 5 años, tiene en Australia, y me imagino que actualizarán estos datos, ¿no? Pero estamos hablando del orden de, en el año 2010, de 10.000 megavatios de potencia instalada y unos 67.000 gigavatios hora de producción. Y estas son las especificaciones para el año 2015. La capacidad geotérmica total instalada, Paloma también mostró antes un diagrama de este tipo. Aquí fundamentalmente vemos que hay geotermia instalada en Francia ya en el año 2010, en Islandia, en Italia, en Alemania, 6,6 megavatios. Cómo se nota que los verdes hicieron su política de pinza en el gobierno. Incluso hasta Portugal, en una isla volcánica como São Miguel, en Azores, ¿no? Y por supuesto, en España o tenemos la negra o no sé qué coño ha pasado. Pero no se trata de la negra Tomasa que está en los carnavales de La Palma, ¿no? Ya me gustaría a mí que fuera esa. Jairo, estoy siguiendo tu ejemplo, a ver si logro alborotar aquí en la audiencia. Después, el pronóstico sobre la capacidad geotérmica, por el informe de Ruggeri en el año 2010, es que íbamos a tener 40 megavatios en el 2015 en España y que eso iban a estar gracias a un proyecto que se inició una empresa hispano-australiana con el apoyo nuestro, pero indudablemente esa empresa hispano-australiana está cerrando, se va de España, porque no ha encontrado aquí inversores públicos ni privados, porque la geotermia en España no interesa y en Canarias menos, lo cual es sorprendente. La situación de la geotermia en Canarias presenta un gran potencial geotérmico.
ya se dice desde los años 70, es el lugar del territorio nacional que solo tenemos recursos geotérmicos de alta entalpía, le mostraré datos después. En la década de los 70 se invirtieron lo equivalente a 6 millones de euros actuales para la búsqueda de la geotermia, de recursos geotérmicos en Canarias por parte del Estado. Indudablemente, durante 20 años la geotermia sufrió una paralización, pero bueno, es verdad que las técnicas y métodos de investigación que se aplican a las plantaciones térmicas, así como la eficiencia de las plantas geotérmicas, han evolucionado notablemente en este periodo y es hora de que se despierte la sociedad. Está surgiendo un interés renovado por la geotermia en la generación de energía eléctrica a escala global, con la energía renovable de la tierra, pero este interés no encuentra el apoyo de entidades públicas o privadas para fortalecer el mix energético de Canarias y que nos vendría muy bien, porque como decía Paloma, es una energía continua. La fotovoltaica por la noche no da energía y los molinos no se mueven cuando no hay viento. Pero si vamos al plan energético de Canarias, que oía la consejera de Industria y Energía decir que esto era un documento que no servía para nada, pero no sé por qué, porque todavía está para el 2015, me encuentro potencial de la energía geotérmica en Canarias. Canarias cuenta con un cierto potencial de energía geotérmica. Si bien su aprovechamiento en condiciones económicas y técnicas está pendiente de su cuantificación precisa. Realmente no sé quién ha escrito el PECAM, pero realmente es una vergüenza. Y después cuando hablan en el punto 7.5, programas de apoyo a otras fuentes renovables, hablan de obtención de hidrógeno, hablan de minihidráulica, hablan de la sola, maremotriz, undimotriz, de residuos urbanos y biocombustibles. La palabra geotermia no existe. En el territorio donde tenemos recursos geotérmicos de alta entalpía, manda narices. Miren, perdóname que esto está en inglés, pero desde los años finales de los 80 yo estoy haciendo estudios de emisión de helio 3 en distintos lugares del mundo. El helio 3 es la mejor huella dactilar que nosotros los vulcanólogos tenemos para detectar actividad magmática en el subsuelo. Y los niveles que tenemos en Canarias son importantes, ¿no? Hay una progresión hacia el oeste de Canarias como consecuencia del volcanismo más joven, pero eso no significa que los recursos geotérmicos en Canarias están más en el occidente, ¿eh? Ojo, es importante. Lo que quiero decir es que los niveles de emisión de helio 3 que tenemos en Tenerife y en Canarias son realmente muy interesantes para el desarrollo de la geotermia. Disculparme una vez más porque como hice el PowerPoint con un software viejo, pues bueno, ahora... Yo ya desde el año 96 hice un estudio comparativo sobre hasta dónde podía alcanzar esos niveles de emisión de helio 3 en un edificio volcánico como el Teide, ¿no? Afincado en una isla como Tenerife. Y da la casualidad que muchos estratovolcanes en otros lugares del mundo, como el Ontake en Japón, o Hakone, o Nueva del Ruiz, esa tasa de emisión de helio 3 baja mucho a medida que te alejas del edificio volcánico, y da la casualidad que en el caso de Tenerife no vemos ese patrón. Con lo cual, ya nos indicaba en el año 96 que el recurso geotérmico bajo la isla de Tenerife tenía que ser significativo. Cuando analizamos las únicas manifestaciones geotérmicas obvias que nosotros tenemos en superficie, en Canarias, son las fumarolas del Teide. Son las únicas. Lo que podemos ver, o sea, es las únicas pescado que podemos ver en el mar. No significa que no haya más pescado en otro sitio, pero que puedes ver ese pescado. Y con esas manifestaciones nosotros podemos ver si realmente esas manifestaciones obvias en superficie es como podemos sacar información de ese telegrama. Pues sabemos que esas manifestaciones no tienen un componente magmático importante, tienen un componente más bien hidrotermal, típico de sistemas hidrotermales, como se refiere en este diagrama. Sabemos que esas manifestaciones obvias en superficie están alimentadas, haciendo análisis termodinámico de la combustión química de la fumarola, pues están alimentadas por un sistema hidrotermal en profundidad que se encuentra entre 200 y 350 grados de temperatura. O sea, confirmamos que realmente Canarias, en el caso concreto del aprovechamiento de la información de ese telegrama, que son las fumarolas, nos dice que hay geotermia de alta entalpía en el subsuelo de Tenerife. Pero no solo tenemos alta entalpía, tenemos 40 bares de presión. O sea, la manifestación hidrotermal que alimenta ese proceso de gasificación, sabemos que está en torno a los 40 bares de presión. Pero además, haciendo estudios de emisión difusa de dióxido de carbono en sistemas volcánicos, que es lo que me he dedicado yo
en los últimos 25 años de mi vida en muchos volcanes del mundo, podemos inferir, combinándolo con los estudios de la fumarola, cuál es el potencial térmico que está, el potencial térmico que está generando esa actividad de gasificación difusa visible. Pues disculparme por el vacilón del cambio pero eventualmente estamos hablando que combinando los estudios de la combustión química de fumarola y los estudios de gasificación difusa, sabemos que ese sistema hidrotermal que está alimentando esas manifestaciones obvias debe tener una potencia de energía térmica superior a los 70 megavatios. Indudablemente, si vamos al subsuelo, al agua subterránea, sabemos, como ocurre en Gran Canaria, bueno, pues que tenemos intrusión marina en los acuíferos costeros por haber sobreexplotado, por no haber actuado de forma sostenible un recurso mineral tan importante como es el agua para nosotros. Pero indudablemente tenemos también aguas bicarbonatadas, ¿no? Las aguas de Terror, muchas aguas que hay aquí, son bicarbonatadas porque hay aporte de dióxido de carbono de origen magmático, fundamentalmente. Con lo cual, en nuestros niveles más subterráneos del agua subterránea, podemos nosotros encontrar indicadores de que hay actividad magmática, o sea, que hay fuente de calor que podemos ver esa información en... Bueno, aquí tengo un punto, o sea, si me preguntan qué es, a lo mejor le pido ayuda a Jairo y me echa una mano. O alguien me cortó los cables ayer. Bueno, ese punto era un punto que está en un mapa que no desaparece, donde en la década de los 80 se hizo un sondeo profundo de 1 kilómetro de profundidad, porque se les acabó el dinero del proyecto de la Unión Europea, y encontraron en la parte noroeste, la parte sur del término municipal de Icov, que la temperatura en los últimos 100 metros ya tenía 3 veces el gradiente geotérmico. Generalmente, bueno, es una información interesante a tener en cuenta, pero para mostrarles el potencial. Aquí en Gran Canaria, el IGME hizo en la década de los 70 2 sondeos, uno le llamó Agüimes y otro Barranco de las Palmas, y donde el gradiente geotérmico es un sondeo muy somero, solo son 600 grados. Con los irlandeses aprendimos que los gradientes geotérmicos en terrenos basálticos de 1 kilómetro era para tirar los datos a la basura, pero bueno, incluso con estos datos se ve cierto potencial. Por ejemplo, 2 veces el gradiente geotérmico normal procedente de estos 2 pozos. O sea que hay datos, estudios realizados por nosotros, estudios realizados por el INME, que reflejan que realmente en Canarias tenemos geotermia de alta entalpía y tenemos que aprovechar en su búsqueda. ¿Cuál es la situación actual? Pues mire, yo cuando llegué aquí a Canarias le presenté a lo que era UNELCO, en su tiempo, que era menos Endesa, un proyecto de hacer el mapa geotérmico de Canarias, pero nunca me respondieron. A comienzos de 2007, después de varios aterrizajes aquí de ciertas empresas alemanas, pues aterrizó una empresa hispano-australiana que fue lo más seria que a mí he visto aquí en Canarias por la búsqueda de geotermia, que es Petracem, y ella solicita varios permisos de investigación. En julio de 2007 obtiene el otorgamiento del primer permiso de exploración por la Dirección General de Minas, y en octubre, pues indudablemente nosotros como iniciativa pública no podíamos dejar de lado solo a una iniciativa privada, sino estar al lado de ellos, trabajando al lado de ellos, para estar en esta fase, que es una fase de capital riesgo importante. En la actualidad, Petracem, que les digo va a cerrar dentro de un mes, porque ya les explicaré por qué, cuenta con 6 permisos de exploración otorgados en Tenerife 4, en Gran Canaria 1, disculparme el número, y en La Palma 1. En todas las islas se han iniciado ya distintas campañas de exploración geoquímica y geofísica, de las cuales les mostraré algunos datos. En el 2010, Petracem, sabiendo que en esta primera fase se necesita apoyo, porque el tema de capital riesgo es importante, buscó acuerdos con diferentes socios, qué mal escribí socios, como Enel Green Power. Enel Green Power es Endesa, los dueños de Endesa es Enel, o Repsol Renovables. Yo pensé que Repsol iba a hacer un lavado de imagen con el rollo del petróleo, ¿no? Pero ni eso. Para el desarrollo de proyectos geotérmicos en Canarias y en otras áreas de la península ibérica, pero nunca cuajaron. Y en los últimos 7 años se han invertido del orden de 2,7 millones de euros en el desarrollo de la geotermia para la generación de energía eléctrica en Canarias, con un apoyo paupérrimo de la Administración del Estado y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Nosotros, en esa situación, pues entonces presentamos un proyecto al Plan Nacional de I+D+I,
que se llama Geotercan, para desarrollar, pues, para ayudar a esta iniciativa privada, ¿no?, a intentar ir avanzando en este tema mientras ellos iban buscando ese apoyo empresarial tanto del sector público-privado. Conseguimos que se aprobara un proyecto de 1,7 millones, los socios fue el Instituto de Tecnología de Energías Renovables, con una aportación, o sea, de esos 1,7 le correspondían 900.000, el Instituto Volcanológico de Canarias, la Universidad de Laguna, la Universidad de Barcelona, la empresa Petrocem y la Universidad de Tokio, porque estábamos intentando con ellos hacer métodos innovadores geofísicos para la exploración geotérmica aquí en Canarias. Las aportaciones del Plan Nacional fueron 700.000 euros, del Instituto Volcanológico de Canarias, tanto como el Plan Nacional, del Instituto Volcanológico de Canarias, 151 euros. Está en azul porque, como el Instituto Volcanológico de Canarias es una entidad tan chiquitita que no tiene músculo, yo le pedí a Paquita Luengo, oye, échale una mano, pero todavía lo estoy esperando, quiero decir, no la voy a recibir. Y después de Petrocem, pues 244.000 euros. Bueno, estas son las cuadrículas o los permisos de exploración, los 4 permisos de exploración, que los nombres se los puso Petrocem, dijo que eran nombres aborígenes, ¿no? Algunos me suenan, pero otros, Guayafanta, Verolo, Abeque, Garagua, en Tenerife. En La Palma no le puso nombre. Y bueno, estos son mapas volcanoestructurales de la zona. Y aquí el de Gran Canaria le llama Tidama. Bueno, pues curiosamente está en la comarca del suroeste. La selección de este sitio o de este permiso de exploración en esta comarca fue a raíz que DICME hizo 2 sondeos de exploración en el año 70 y quería aprovechar la información de esos sondeos. Nosotros ya hemos hecho los estudios volcanoestructurales de esta zona, lo ha hecho la Universidad de Laguna, y nuestro trabajo del ITRIN Volcán es hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es ennifar el terreno, quiere decir, mejor dicho, que es ver la composición, analizar la composición química e isotópica de la atmósfera del suelo para inferir zonas, para inferir el potencial geotérmico de la zona e inferir en dónde sería interesante realizar sondeos. Pues hicimos centenares de medidas en toda esta zona hace ya un año. Aquí ven un mapa de distribución sobre el flujo difuso de dióxido de carbono. Realmente son flujos relativamente bajos. Tenemos que ir a hacer estudios de composición química isotópica en la atmósfera del suelo porque no hay manifestaciones obvias en superficie. Pero haciendo este tipo de estudios se sorprenderían de la información que podemos obtener. Bueno, pues los flujos no son para tirar cohetes, pero realmente podemos encontrar pues, qué zonas o no zonas son mayores niveles de flujo. Si después los comparamos con la concentración de dióxido de carbono o con la firma isotópica del carbono, pues aquí, por ejemplo, vemos esos 3 puntos donde vemos una aportación endógena importante. Le estaba diciendo a Felo que si pudiéramos compaginar estos datos con datos de gases disueltos en agua subterránea, nos vendría muy bien. Comparando después la firma isotópica del dióxido de carbono con la concentración de dióxido de carbono, vemos evidentemente que hay una mezcla entre el dióxido de carbono atmosférico y biogénico, pero sí vemos una tendencia ya en la atmósfera del suelo, en la atmósfera del CO2 del suelo, una cierta adición de CO2 endógeno en la zona de Atidama. Indudablemente ennifamos el terreno de forma analizando multicomponente de gases, ¿no? Nos interesa mucho el tema del delta de helio, que es el enriquecimiento del helio en la atmósfera del suelo. Sí es verdad que este enriquecimiento es muy bajo en esta zona, o sea, es del orden de 200 ppb, estamos casi en el límite de detección. En zonas de Tenerife hay hasta de 4.000 ppb. La relación helio-argón, bueno, pues es un parámetro más. El tema del hidrógeno. El hidrógeno nos interesa saber si están los niveles por encima de lo que son los niveles normales de atmósfera de hidrógeno en la atmósfera del suelo, que están en el orden de 0,5 ppm. Vemos que hay algunas zonas que, bueno, pues tienen 3 veces de enriquecimiento de hidrógeno aquí. El hidrógeno es un indicador importante desde el punto de vista de exploración geotérmica. Bueno, utilizamos otros componentes, gases nobles como radiactivos que son naturales, ¿no? O sea, un proceso radiactivo natural, como es el tema del radón, con una importante actividad de radón en esta parte de aquí, lo cual me sorprende, habría que analizarla en profundidad, pero toda esta información, todo esto es
capas de información, lo que intentamos es poner la junta con la geofísica, con la finalidad después de decirle, hey, el sondeo que nos cuesta 4 millones de euros, el sondeo de exploración, vamos a hacerlo aquí. O sea, todos estos estudios son necesarios para minimizar el riesgo. En el caso, dentro de un mes estaremos aquí en la comarca del sureste para hacer los estudios de magnetotelúrica, estudios magnetotelúricas que ya hemos hecho en Tenerife para tener una idea del modelo geoeléctrico 3D de la isla en el subsuelo, con la idea de distinguir zonas de máxima resistividad o no máxima resistividad. En otras palabras, esto es un proyecto multidisciplinar, o sea, no puedes, tienes que hacer survey de geofísica si quieres afinar. Los estudios de MT que se hicieron en Tenerife de magnetotelúrica, pues veíamos ya pues, valores de baja resistividad que originaban realmente lo que es, se dice en inglés, un clay cap. O sea, en otras palabras, esto es lo mismo que el petróleo, en cierta forma. Para el petróleo tú necesitas materia orgánica, almacenada durante un montón de tiempo, que se vaya degradando, pero necesitas una trampa geológica. Se necesitas una fuente y una trampa. La fuente en el petróleo es la materia orgánica y la trampa pues, son capas de distinta permeabilidad que hace que se almacene el petróleo y el gas. Pero en geotermia es igual. Las fuentes son los magmas y las trampas son generalmente minerales de alteración secundaria a procesos hidrotermales tipo hilitas o hemectitas que tienen una baja resistividad y que permiten actuar como trampa. Cuando vimos los primeros datos de MT en Tenerife nos sorprendió esta imagen y se pudo hacer un modelo tridimensional, un modelo geoeléctrico de Tenerife y ver que bajo Tenerife hay un importante potencial geotérmico. Esto incluso está publicado en una revista internacional científica, es Survey Geophysics, de primer orden. Y podéis ver en este cartoon por qué el sondeo de 1 kilómetro que seleccionó el proyecto JUICE de la Unión Europea finales de los 80, pues no podía llegar a nada porque tenía que hacer cerca de 2 kilómetros más para llegar al reservorio. O sea, pincharon mal. Pincharon mal porque se hicieron cuenta la capa que actúa, o sea, el clay cap es muy ancho donde pincharon. Por eso es muy importante hacer los estudios de geoquímica en superficie. Para detectar, los estudios de geoquímica en superficie lo que me hacen es detectar y delimitar aquellas zonas donde yo detecto, por muy débil que sea, el ascenso de fluidos de origen profundo. O sea que no solo con métodos geofísicos, el método geofísico es importante, pero tienes que acompañarlo con estos métodos. Por ejemplo, en una publicación reciente, también en 2015, pues hemos hecho más estudios de MT que nos ayudan a caracterizar un poco el subsuelo de la isla y donde se pueden encontrar recursos hidrotermales como el que vemos en esta zona. Pero hay más. Hemos hecho estudios de hidrógeno y helio. Ustedes vieron estudios de helio y hidrógeno de las 4 permisos de exploración de Tenerife y del permiso de Gran Canaria. Y utilizando esta metodología geoquímica podemos incluso decirle al inversor pues, qué cuadrículas pintan mejor y qué cuadrículas no pintan tan bien. Es verdad que las mejores cuadrículas que puntan desde un punto de vista geoquímico, pero que no es la llave de la respuesta, es lo que llaman ellos el permiso de exploración de Abeque, en el noroeste de Tenerife, por Guía y Sora, o el de Gareagua, ¿no? Que con datos combinando la geofísica y la geoquímica, pues a lo mejor yo me arriesgaría a hacer un sondeo profundo en Vilaflor, ¿no? En la cabecera de San Lorenzo, porque pintan muy bien. El caso de Atidama está muy parecido al tema de Aricofagnia, donde hay anomalías importantes en el agua subterránea, y el peor de los casos es el de Guayafanta, en el Valle de Güímar. Y no entiendo cómo la alcaldesa de Güímar, quiere montar una planta geotérmica en Güímar. Porque unos eslovacos vinieron a venderle la moto y mira que estos datos se los hemos comunicado. Con lo cual no sé qué rollo de negocio hay detrás de toda esa historia. Pero realmente no es ciencia, no es conocimiento, pero sí especulación. Bueno, pues integrando en un trabajo de una estudiante mía de tesis doctoral, integrando esta información de MT, que es geoquímica, pues podemos definir que aquí, en este punto de aquí, vemos que el clay cap se hace muy fino.
E incluso podemos ver en este punto de aquí que hay enriquecimientos de helio con el clay cap muy fino. Estos datos nos sirven desde el punto de vista de MT porque al ser una zona muy poblada, que es el problema que vamos a tener aquí en la comarca sureste, la MT no funciona, la geoquímica sí. Pero ya, por ejemplo, no estaría mal pinchar aquí en función del análisis de estos datos. Nosotros, con la Universidad de Tokio, lo que estamos haciendo también dentro de este proyecto es meter técnicas geofísicas innovadoras como es la radiografía de muones. Es como la radiografía de rayos X para los huesos, no de un ser humano, pero en este caso es para ver los magmas y los sistemas hidrotermales. Realmente lo que vamos a obtener con radiografía de muones de edificios volcánicos, como el Satsuma Iwo Jima en Japón, es tener un mapa de densidades del material de subsuelo con una gran definición que no podemos tener por estudios de microgravimetría. Aprovechando el número importante, no se ve muy bien, de galerías que hay en Tenerife, pues hemos instalado el primer detector de radiografía de muones en una galería a 2-3 kilómetros de profundidad para ver qué información podíamos obtener de ella sobre la estructura del subsuelo. ¿Qué apoyo económico ha habido para la exploración geotérmica en Canarias en estos últimos 7 años? Pues mire, el primer inversor, se ha invertido 2,7 millones de euros. Para 6 cuadrículas mineras se debería estar por mucho más dinero, porque cada cuadrícula, nosotros hemos hecho el proyecto de exploración geotérmica en Ecuador, pagados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y un proyecto de exploración geotérmica de 100 kilómetros cuadrados, sin sondeos, son cerca de $1 millón. Pues bueno, pues aquí hemos hecho lo que hemos podido hacer con 2,7 millones de euros. El primer inversor ha sido una iniciativa privada, una empresa hispano-australiana, con el 40%. El segundo inversor ha sido el Cabildo de Tenerife, a través del ITER y Volcán, que son entidades que dependen del Cabildo de Tenerife, con un 33,3%. El tercero, pero no de motus propios, sino porque yo presenté un proyecto al Plan Nacional, ha sido el Estado, a través del Plan Nacional de I+D+I, con un 26,44%. Y el último a la cola es el Gobierno de Canarias, que tiene competencia de energía, con un 0,44%. Pero no se den engaños, no el Gobierno de Canarias de esta legislatura, el del anterior fue el que puso 12.000 euros en la mesa. Con lo cual, el desarrollo de la geotermia canaria para la producción de energía eléctrica y contribuir al desarrollo sostenible de esta comunidad es un problema de I+D, pero de ignorancia más desidia, no de investigación y desarrollo. Con lo cual, el proceso volcánico, señores, representa una amenaza para el desarrollo sostenible en territorios volcánicos activos, y ojalá me inviten el próximo año para hablar de ese tema, pero también una importante fuente de vida, así como numerosos beneficios. Por lo tanto, contaminemos, ante esa ignorancia y desidia, contaminemos de conocimiento para luchar contra la ignorancia y de ilusión para luchar contra la desidia. Muchas gracias.